Saludarlas, qué bendición volver a iniciar esta segunda parte del año. Gracias a Dios, hasta aquí nos ha ayudado. Me alegra que hayan también descansado, que hayan podido renovar fuerzas. Quiero empezar agradeciendo a Karinita por la clase de hoy. Gracias por esa enseñanza, por esa palabra que nos edifica muchísimo. Y también quiero agradecer al gran trabajo que han hecho Fanny y el equipo de Costa Rica. Gracias siempre por seguir sirviéndole al Señor, honrándolo a Él, ensanchando el Ministerio de Mujeres de Propósito de Costa Rica. Las felicito por este congreso que acaban de tener, el Congreso Esencia, que de verdad fue una gran bendición para muchas mujeres en Costa Rica por ser ese instrumento que el Señor necesita de esas mujeres que bendigan a otras mujeres y que puedan ser ese canal en el que el Señor deposite la palabra, la revelación, ese servicio al reino de los cielos. Así que las felicito por ese trabajo que han hecho, al igual que con Mabel, que ha sido de gran bendición para el Ministerio de Mujeres de Propósito. Gracias por siempre manejar muy bien la página de YouTube. Gracias siempre por colaborarnos con la imagen, con el diseño. Gracias, Mabel, que el Señor lo recompense de gran manera. Y gracias, Fanny, por siempre generar también la clase. La clase de hoy también es parte de lo que ellas hacen desde Costa Rica, nos apoyan a través de su equipo. Muchas gracias a ustedes, que el Señor las bendiga y qué bueno tenerlas a ustedes hoy acá, a verlas a través de la pantalla. Me da gusto saludar a Minta, a Mari, gracias por conectarse, a Lupita, a Angélica, qué bueno estar con ustedes otra vez y volver a comenzar. Esto es importante también, por ahí está mi mamá, Anabela, gracias por conectarse, gracias a Mabel que está por ahí también, a María, a Daniel, a Dilenia, a Vivian, a Ascun, a Mónica y a Carlita. Les mandamos un fuerte abrazo a ellas también. Vamos a hablar y vamos a empezar el tema de hoy, esta serie importantísima. El mes de julio vamos a hablar acerca de dos cosas sumamente importantes para todo cristiano. Toda mujer de fe, hombre de fe, tiene que estar claro en estos dos puntos que habla acerca de la ley y de la gracia. Dos temas que no es de ahora, sino viene hablándose de hace muchos años atrás, pero que es sumamente importante que lo podamos comprender, que podamos tener ese entendimiento. Y no quiero decir dogmas, ¿no? O sea, no quiero que nos veamos encuadrados en dogmas, sino en la palabra de Dios, que todo esté a la luz de la palabra y que podamos comprender estos grandes temas profundos, muy profundos, que déjenme decirles que vienen siglos y siglos, hombres de mucho prestigio estudiando a profundidad estos dos temas porque es sumamente importante. De hecho, el hombre conocido como el doctor de la gracia es San Agustín de Hipona, un hombre que se le dijo así o se le dio ese apelativo como una forma de resaltar que fue uno de los hombres que se vio hizo un estudio muy profundo acerca de la gracia. Él decía que la gracia era considerado uno de los pilares fundamentales para el cristianismo. Hace una profunda reflexión y defensa de la doctrina de la gracia divina venida de Dios. Y él habla acerca mucho de esto, profundiza mucho, escribió un tratado enorme solo de la gracia, por eso se le conoce como el doctor de la gracia, y es importante para nosotros entender la gracia y la ley. ¿Por qué? Porque tenemos que entender de dónde viene mi salvación. Tengo que entender qué es la salvación para los cristianos, qué vino a hacer Jesús, qué es eso de la ley, todo el Antiguo Testamento, los 5 libros del Pentateuco, qué es la Torá y qué viene a hacer todo eso en mí y por qué ahora me afecta o no me afecta, cómo lo debo de ver ahora, hoy en día. Al final, Jesús, ¿qué hace en mi vida? ¿Cómo es que soy una mujer justa o un hombre justo? ¿O cómo es que tengo que estar segura de mi salvación o la puedo perder en algún momento? ¿De qué depende ser salvo? Todas esas preguntas son contestadas cuando entendemos la gracia y cuando entendemos lo que es la ley. Específicamente vamos a empezar en la palabra, en el libro de Romanos. Quiero pedirles por favor que nos acompañen al libro de Romanos y para esto quiero pedirles que después de la clase podamos profundizar, leer despacito el capítulo 3, 4 y 5 de Romanos, que van a ser los capítulos claves de hoy.
y vamos a entender aquí lo de la gracia. Primero, vamos a hacer una pequeña introducción recalcando que la ley en el Antiguo Testamento se considera dentro de la ley los 5 primeros libros de la Biblia, que es considerado la Torá, la ley. De hecho, la Torá, Éxodo, en el Éxodo empieza cuando Dios le entrega a Moisés la ley, las tablas de la ley, la palabra de Dios escrita, porque había una palabra de Dios que solo había sido comunicada de manera verbal con todos en diferentes momentos. Había habido un contacto de Dios, pero ahora el contacto de Dios con el pueblo, estaba fundando su pueblo escogido, y esto iba a ser alineado a través de la ley. Y Éxodo presenta ese momento en el que Dios decide escribir la ley y dársela a conocer a su pueblo. Luego está Levíticos, Levíticos, que es un libro destinado a los levitas, por eso viene de su nombre Levíticos, por los levitas, pero que también significa y plasma toda la ley dada a los levitas, a los sacerdotes, cómo iban a hacer la adoración, qué fiestas se iban a llevar, cómo lo iban a observar, todo el protocolo de adoración, etcétera. Todo lo que iba a regir para la buena comunidad del pueblo de Dios. Ahí están aspectos sanitarios, ahí están aspectos de santidad, están aspectos del perdón de pecados, ahí están todos los lineamientos que Dios estaba comunicando a su pueblo. Y Deuteronomio, que significa Deu, que es segundo, segunda ley, es la segunda ley. Dios vuelve a recalcar este enfoque de dejar plasmado, claro, lo que iban a alinearse, o el pueblo, cómo iba a regirse. Yo soy partidaria y creo necesario, el hombre necesita que le marquen los lineamientos. El hombre, nosotros como seres humanos necesitamos, para una buena comunidad, para tener socialmente una comunidad, necesitamos leyes. No puede haber una comunidad de personas que no tengan leyes y que no haya nada de límites, que no haya nada que me garantice mis derechos y que garantice la forma de comunidad, de cómo vamos a convivir, porque sería un desorden. Hay un libro que Sergio compró una ocasión, muy curioso el título, y dice la organización sin normas, sin reglamentos, sin leyes y sin reglas. Y considero que no podríamos convivir de esa manera. Y Dios ve la necesidad también de poder comunicar a su pueblo una ley por la cual pudieran organizarse mejor y poder tener más orden. Vamos a ir a Deuteronomio, aparten ahí Romanos, pero vamos a ir a Deuteronomio capítulo 30, porque allí hay una razón de ser de la ley. ¿Por qué Dios da la ley al pueblo? ¿Por qué Dios viene a comunicarles estas reglas de vida al pueblo de Dios? Y en el capítulo 28 de Deuteronomio, vamos a ver precisamente cuál fue esa intención primaria de Dios, y en el capítulo 30. Si vamos al capítulo 30 primero, verso 19, dice la palabra: hoy pongo al cielo y a la tierra por testigo contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues tú la vida, para que vivan tú y tu descendencia. Ama al Señor tu Dios, obedécelo, sé fiel a Él, porque de Él depende tu vida, y por Él vivirás mucho tiempo en el territorio que juró dar a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Aquí muestra la palabra de Dios un pequeño resumen de lo que era la intención de Dios para poder darnos mandamientos, leyes. Cada vez que hablemos de mandamientos significa la ley. Y dice, te ha mostrado una forma de vida y te da a elegir. Pero aparte que te da las dos alternativas, te da el consejo. En realidad yo te aconsejo que decidas la vida.
te inclines por obedecerla, porque de eso dependerá que tú puedas vivir muchos años más, que tengas éxito en todo, que haya la bendición de Dios sobre tu vida. Y aquí está esta forma en la que Dios, a través del libre albedrío, le da a elegir al hombre, pero le aconseja y le advierte y dice, te aconsejo que decidas por obedecerla. En el capítulo 28 también vemos más de la intención de Dios al poder decirles qué va a venir de la obediencia, qué vamos a ganar con obedecer estas leyes. Dice, si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Y si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. ¿Cuáles son esas bendiciones que son consecuencia de la obediencia? Es bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. Bendito será el fruto de tu vientre, tus cosechas, las crías de tus ganados. Es decir, donde quiera que tú te encuentres. Es que solo en la ciudad capital, solo allí se vive bien. Solo allí opto por un buen trabajo. Mejor me voy a mudar para Estados Unidos. Mejor voy a emigrar a otro lugar. Pero dice el Señor, mira, si tú obedeces, estés aquí o estés allá, te voy a bendecir. Voy a hacer que multipliques, voy a hacer que todo sea tu fruto, el fruto de la tierra, el fruto de tus ganados, todo sea bendito. Dice la palabra, bendita será tu canasta y tu mesa de amasar, bendita será el hogar en donde vives y bendito en el camino también. El Señor te concederá la victoria sobre todos tus enemigos y avanzarán contra ti en perfecta formación, pero huirán en desbandada. El Señor bendecirá tus graneros. O sea, vamos a tener que enfrentar cosas, pero hay una garantía para aquel que obedece. Bueno, eso se los quería mencionar porque desde el principio, desde Deuteronomio, desde que el Señor empieza a formar una relación con su pueblo, a formar una organización, un pueblo, un reino, establece leyes. Y por lo tanto, tenemos que tener también claro que todo reino hay un rey. Y el rey determina las leyes, es decir, la ley es la boca del rey. La palabra del rey es ley. Y por lo tanto, esto viene del reino. Cuando decimos estamos en el reino de los cielos, quiero entrar al reino de los cielos, tengo que saber que hay un rey a quien obedecer. Y tengo que saber que hay lineamientos. ¿Cuáles son esos lineamientos? Es la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Que me vaya bien, que viva muchos años, que tenga bendita mi casa, que mi familia esté bendita, que cada cosa que emprenda, que el fruto de mi trabajo esté bendecido. Esa es la intención de Dios, esa es la intención del Rey, esa es la voluntad de Dios Padre. Y esto tenemos que tenerlo claro. Entonces, hablábamos de cómo viene la ley y entonces la ley lo que Bueno, es la máxima usted ya véngase para acá. expresión de la voluntad de Dios. Y esto viene a marcarse muy importante, pero vamos a ir a Romanos porque vamos a hablar de la gracia. Ya hemos visto a grandes rasgos de una manera muy introductoria, resumida la ley, pero ahora vamos a hablar de la gracia en el capítulo de Romanos, capítulo 3, verso 21. Romanos dice la palabra, pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Cristo Jesús a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados, destituidos de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre para así demostrar su justicia.
vamos a parar por acá porque esto es importante. ¿De qué habla este pasaje? Habla de la justicia de Dios. La justicia de Dios en este contexto no está hablando, la justicia de Dios no está hablando específicamente de dar a cada quien lo que corresponda. No estamos ante un tribunal de justicia penal, ante un tribunal de justicia civil, etcétera. No estamos hablando de esa clase de justicia ni de esa clase de juicio. Estamos hablando de ser justificados, en otras palabras, de ser santificados, de ser hechos perfectos para Dios. Esa es la justicia de que habla acá. Entonces, cuando nosotros queremos alcanzar la justicia ante Dios, necesitamos entender que esta justicia no es porque seamos perfectos, no es porque tengamos el derecho de reclamar la justicia de Dios, sino que dice que esta justicia que hablaron la ley y que hablaron los profetas anteriormente, esto viene por algo que se llama fe. Esto viene a través de creer. ¿De creer en quién? En Cristo Jesús. Jesús es la llave. ¿Se acuerdan cuando Jesús decía, yo soy el camino, la verdad y la vida? Nadie viene al Padre si no está a través de mí. Es decir, la fe en qué o la fe en quién no hay más que en Jesús. No puedo yo creer en otros postulados, en otras cosas y dejar a Jesús a un lado. No, es tener fe y creer en Jesús. ¿Por qué en Jesús? Porque Él es el que vino, es el Hijo de Dios y vino a hacer la expiación de pecados. Volvemos a la ley otra vez. ¿Qué es la expiación de pecados? Una vez al año, el pueblo de Dios en Levítico y Deuteronomio explicaba que una vez al año iban a hacer un rito, iban a hacer un sacrificio por todos los pecados del pueblo. Todos pecaban, tenían la ley, sí, pero la infringíamos. Entonces, como pueblo de Dios, ¿qué hacíamos? Vamos a hacer un sacrificio. Para la Pascua vamos a sacrificar un cordero y vamos a expiarlo y vamos con esto, a expiar significa perdón, a perdonar los pecados. Dios perdona nuestros pecados a través de todo eso que hacían en Levítico y en Deuteronomio. Y entraban al lugar santísimo, el sacerdote una vez al año, solamente él entraba, nadie más, todos poníamos una ofrenda, todos esperábamos fuera de la carpa, la presencia de Dios descendía después de que derramaba la sangre del cordero sobre el arca del pacto, y esa presencia expiaba, limpiaba, perdonaba los pecados. Pero esto venía haciéndose año con año, pero el hombre seguía fallando. Año con año Dios los perdonaba, pero el hombre seguía lejos de Dios. Estaban destituidos de la gloria de Dios. Y esta lejanía no permitía que disfrutaran de la gracia, de la presencia de Dios. Solo uno entraba. Después de que Moisés murió ya no era lo mismo. Solo era una persona la que tenía derecho a presenciar todo eso, a estar cerca de la presencia de Dios. Y entonces dice Dios, necesito expiar los pecados una vez y para siempre. Una vez, reconciliar al hombre con Dios, acercarlo a mi presencia, hacerlo con derecho a poder entrar a mi trono, a mi presencia. Y entonces dice, va a tener que ser por gracia, va a tener que ser un regalo, porque es que no hay nada que pueda pagar el precio real. No hay cordero, no hay vaca, no hay ningún animal que podamos sacrificar que pague el precio. Entonces, lo voy a hacer con la vida de mi hijo, con la sangre de Jesucristo, con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces deciden que Jesús sea el que expía todos esos pecados una vez y para siempre en la cruz del Calvario. Por eso dice acá Pablo, expiación que se recibe por la fe en su sangre. ¿En la sangre de quién? Venimos hablando de Jesucristo, porque entonces la justicia de Dios viene por la fe en Jesús, a todos los que creen. Pero todos han pecado, todos hemos pecado. No hay ni uno solo que sea justo, no hay ni uno solo. Y por lo tanto necesitamos de esa fe en Cristo Jesús. Y esa fe en Cristo Jesús
permite disfrutar de un regalo que es la gracia de Dios, que me permite obtener gracia delante de los ojos de Dios. Creer en Jesucristo lo que hace es, tienes mi gracia. Cuando una mujer cree en Jesús, Dios el Padre dice, tú tienes mi gracia. Y esa gracia nos cubre. Y esa gracia nos permite entrar a la presencia de Dios sin que seamos fulminados, sin que seamos condenados, sin que el enemigo, Satanás, nos saque otra vez la lista de los pecados. Pero tú hiciste esto, pero tú hiciste lo otro, pero te recuerdas que hace 5 años hiciste lo otro. Eso está cancelado. Pero por lo que yo he hecho, por mis obras, porque soy perfecta, porque por las obras que hago, por las dádivas que doy, por las ofrendas que doy. No, no es por lo que tú hagas, es por la gracia de Dios a través de lo que tú has creído. Entonces, dice la palabra, sigamos leyendo anteriormente, en su paciencia Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. ¿Qué hace Jesús entonces? Manifiesta la justicia de Dios. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Y entonces venimos a entender primer punto, la obediencia que yo voy a hacer de la ley, lo que hace es que denota fe. Y esto activa mi experiencia cristiana. Lo voy a explicar de otra manera. Ania obedece la palabra de Dios. Entonces dice Fanny, Ania tiene fe, cree en Jesús. Ella tiene fe, es una mujer de fe. Y esto lo que hace es que yo viva una experiencia cristiana, tenga una vida cristiana, tenga esa experiencia cristiana. Y el segundo punto es, la ley exhibe la necesidad de Dios. ¿Qué hace la ley en mi vida? Lo que hace es que me marca una lista de normas y dice, no, Ania, primero hay que obedecerla, pero aún obedeciéndola, tú eres una mujer pecadora. Entonces, la ley no es suficiente para salvación ni para expiar pecados. Lo que te ayuda es a vivir una vida con una experiencia cristiana, pero lo que hace es que también me exhibe la necesidad que tengo de Dios. ¿Qué hace la ley? 2 cosas en mi vida. La ley de Dios lo que hace son 2 cosas. La primera, que es un consejo de Dios para mi vida, y eso me dice, te va a ir mejor. Dios me dice, obedece esto. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. No adores a otros dioses. Honra a padre y a madre. Esto viene a hacer que te vaya bien. Y lo que hace es que me aconseja a Dios y yo lo obedezco y entonces tengo el resultado del consejo de Dios, que es su bendición. La segunda cosa o el segundo aspecto que la ley hace en nuestras vidas es que exhibe mi necesidad de Dios. Definitivamente terminamos reconociendo, no, yo necesito a Dios en mi vida. Necesito que Él me dé su perdón. No es suficiente con esto que estoy haciendo, no es suficiente con mis obras, no es suficiente con lo que hago o dejo de hacer, sino que necesito de la gracia de Dios. Entonces, esas 2 cosas hace la ley en nuestras vidas. Entonces, ¿para qué necesito ser justificado o santificado? Número 1, hay que saber que la santidad no es lo que yo hago para ganarme la gracia de Dios, sino que es el resultado de que entendí la gracia. ¿Por qué voy a ser santo? Porque voy a tratar de ser santa, porque voy a tratar de ser una mujer apartada. Recordemos que santidad es apartado para Dios, santificado para Dios. ¿Por qué quiero apartarme para Dios? Porque quiero guardarme para Él. No es para ganarme su gracia. Eso no lo puedo ganar. Eso es un regalo. Es tan grande,
tan costoso que no lo podemos pagar con nada. Pero lo que hago es que entiendo que yo me guardo para Dios, porque yo lo que quiero es agradecerle por su gracia, agradecerle porque yo ya entendí la gracia. Cuando yo entiendo la gracia, me comporto mejor, evito fallarle a Dios, evito entristecerlo, deshonrarlo. Entonces, la ley es importante, sí, me ayuda a vivir bien, me ayuda a recordar que necesito a Dios, me ayuda a saber que es un buen consejo que yo lo obedezca, pero en realidad no es que voy a ser santa por lo que haga, sino que ya tengo la gracia de Dios por la fe y por lo tanto el resultado es la santidad en mi vida. El resultado es que me aparto para Dios, me guardo para Él. Y esto nos ayuda porque nos ayuda a entenderlo y nos ayuda a respirar un poquito más y a vivir más libres, menos opresión, menos fatiga cristiana. Vamos a ver, la gracia se llena de fe. La gracia lo que hace es que me llena de fe. Cuando Jesús entrega su vida por mí, por ti, da su sangre por ti, sufrió y pagó el precio que él no merecía, pero lo hizo por amor a ti. Entonces yo entiendo lo que Él hace. Y como entiendo la gracia, me llena de fe. Yo creo, empiezo a creer en Él y empiezo a creer en Él y por lo tanto a santificarme en su gracia. Por el entendimiento de la gracia, ahora yo obedezco. Ya entendí lo que hizo Jesús. Ya entendí que Él no era merecedor de ese precio y ahora Él me lo regala. Me regala la gracia y por lo tanto me regala la salvación. Entonces yo voy a obedecerle a Dios. Yo voy a obedecerlo porque valoro la gracia, porque entendí la gracia, porque ahora comprendo lo que hace. Muchos en la vida cristiana he escuchado decir a varias personas, qué difícil es ser cristiano. A veces es más fácil ser inconverso o no ser cristiano porque esto me da libertad de hacer lo que quiera, le hago daño a cualquiera. Mira, siendo cristiano, hasta ni contestarle a la otra persona puedo, no puedo pagarle con la misma moneda, no puedo vengarme de mis enemigos, no puedo, ¿cuántas cosas no puedo hacer siendo cristiano? Qué difícil es ser cristiano, qué difícil es mantenerse en santidad. Y la verdad que no debería ser difícil. Debería ser más fácil caminar en el cristianismo, más fácil estar apartado con Dios, más fácil evitados de consecuencias negativas. Yo considero que ese peso es más liviano que llevar el peso de la carga del pecado. Es mejor cargar con la santidad y con las ganas de honrar a Dios, de no desobedecerlo, de ser una persona que va buscando agradarle a Él, porque la obediencia viene a ser una consecuencia de esa gracia, de que entendí la gracia. La santidad lo que hace es que me cambia el corazón, no me cambia por fuera, me cambia por dentro. Cuando yo entiendo la santidad, lo que me tengo que guardar para Dios y obedecer para Dios, lo que hace es que guarda mi corazón. Entiendo la situación y lo que hace es que mi corazón está más sano. Soy santo porque amo a Dios. ¿Por qué soy santo? Porque lo amo. Por eso es que él mucho dice en la palabra, el que me ama obedece. ¿Quién es el que me ama? Aquel que obedece mi palabra. Esa es la forma de mostrar el amor de Dios, es la forma de ser santo. La gratitud también, la gratitud de la gracia me hace obediente. Yo soy obediente porque estoy agradecida con la gracia. Soy obediente a la palabra de Dios porque estoy agradecida con todo lo que Él hizo. Entonces, al no conocer el corazón de Dios, no conozco la gracia. Yo tengo que empezar a entender el corazón de Dios. Por eso les hablaba de la intención de Dios con la ley, porque cuando yo empiezo a entender qué es lo que Dios realmente quería con ese mandamiento, qué es lo que Dios realmente quiere hacer en mi familia, empiezo entonces yo a conocer el corazón de Dios y entiendo entonces su gracia. La verdadera santidad no tiene que ver con la conducta, sino con el corazón. ¿Por qué les digo esto? Porque vamos a leer a Pablo diciéndole en muchas ocasiones a los romanos
y haciendo la diferencia entre judíos y gentiles. Cuando Jesús dejó a sus apóstoles, empezando ya el ministerio, después de la resurrección, después de que él eh, se fuera al cielo, que él fuera ascendido al cielo, y luego que el Espíritu Santo viene a los discípulos, empieza el ministerio de la iglesia. Y entonces había una batalla entre gentiles y judíos. Los judíos cristianos, los judíos que creían en Jesús, judíos que tenían esa doctrina de la ley, y quien no se circuncidara no era digno, no era salvo, no era parte del pacto. Y entonces, como no era circuncidado, era griego y él estaba fuera del pacto y no tenía derecho. Entonces venían los discípulos formados de esta manera y empezaron a evitar evangelizar a los griegos. Pedro, uno de los más acérrimos judíos, muy cerrado, Pedro, él estaba muy celoso de esa palabra para los judíos de pura cepa. En Hechos de los Apóstoles, antes de que Pablo viniera, viene Pedro y empieza a evitar sentarse a la mesa con gentiles, comer de la comida de los gentiles. Y entonces él no quería contaminarse de eso. Y entonces Dios tuvo que hablar con Pedro a través de una visión. Vamos a ir a Hechos. Ahorita estoy buscando esta que quisiera compartirles este momento en donde Pedro tiene una visión. Y es importante porque en esta visión Dios le habla de la intención del corazón de Dios a Pedro. Si me ayudan por ahí, aquí estamos. En el capítulo 10 de Hechos, capítulo 10, verso 9, dice: al día siguiente, mientras ellos iban de camino se acercaba a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era casi medianoche, pero mediodía. Tuvo hambre y quiso algo de comer. Mientras se lo preparaban, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana que, suspendida por las cuatro puntas, descendía hacia la tierra. En ella había toda clase de cuadrúpedos, como también reptiles y aves. Levántate, Pedro, mata y come, le dijo una voz. De ninguna manera, Señor, replicó Pedro, jamás he comido nada impuro en el mundo, nada impuro para mí. Entonces, por segunda vez le insistió la voz: lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Esto sucedió 3 veces y enseguida la sábana fue recogida al cielo. Pedro no atinaba a explicar cuál podría ser el significado de la visión. Mientras tanto, los hombres enviados por Cornelio, que estaban preguntando en la casa de Simón, se presentaron a la puerta llamando, y entonces averiguaron si allí se hospedaba Simón, apodado Pedro. En ese momento, después esa visita lo que hace es confirmar la visión, pero quiero irme a la visión primero. Pedro estaba renuente a poder ir a predicarle a los gentiles porque consideraba que ellos eran hombres incircuncisos, fuera de la gracia, fuera de lo que Jesús había venido a hacer, que era salvar al mundo. Y entonces tiene esta visión, y en la visión hay diferentes tipos de animales, y ahí menciona reptiles y otros cuadrúpedos. Se recordarán ustedes que en Levítico y en la ley antigua habían prohibiciones de comer ciertas cosas. Los judíos no comen, por ejemplo, carne de cerdo, por ejemplo, o ciertos animales reptiles que se arrastran. Entonces, no comen de eso. Pero esta manta, esta como sábana, le presentaba a Pedro una forma diferente de ver la gracia. Y entonces él le dijo: jamás voy a comer, jamás me voy a contaminar, porque eso es inmundo. Y entonces la respuesta de esa voz dice: lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Pedro tenía que entender
que si un incircunciso, si un griego, si un gentil venía y recibía a Cristo en su corazón, él era justificado, santificado y entrado en gracia, y por lo tanto no podía llamarlo impuro. Esta era una forma diferente, una ruptura en la mente de Pedro, pero necesitaba Pedro entender esto. Pablo fue más rápido en entender, por eso Pablo fue enviado al apóstol a los gentiles, el que más escribió acerca de los gentiles, el que fue a Roma, el que fue a Grecia, el que fue a varias, Macedonia, a muchas iglesias, a muchos lugares en donde él abrió las iglesias y fundó el ministerio. ¿Por qué? Porque él entendió la gracia. Y entonces aquí en Romanos, Pablo explica mucho acerca de lo que al final hizo Dios de justificación. Vamos a seguir, por favor, con la lectura. En Romanos capítulo 3, dice la palabra, versículo 27, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida por cuál principio? ¿Por el de observancia de la ley? No, sino por el de la fe. Porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. ¿Es acaso Dios solo Dios de los judíos? ¿No lo es también de los gentiles? Sí, también es Dios de los gentiles, pues no hay más que un solo Dios. Él justificará la fe a los que están circuncidados y mediante esa misma fe a los que no lo están. ¿Quiere decir que anulamos la ley con la fe? De ninguna manera, más bien confirmamos la ley. Qué profundo y qué alto está esta situación. ¿Qué hizo Jesús? Jesús en Mateo 5:17 dice, yo no he venido a abolir la ley, yo he venido a darle pleno cumplimiento a la ley. Jesús no vino a quitar, sino que al contrario, a decirles lo que hacían con el cordero, yo lo he venido a perfeccionar, yo lo he venido a cumplir, lo he venido a respaldar a su máxima expresión de la ley a través de la vida de Jesús, a través de la sangre de Cristo, a través de ese nuevo pacto, a través de esa nueva forma de gracia que venía esparcida a todo aquel que crea. Pero tenía que circuncidarse, pero tenía que bautizarse, pero tenía que seguir la Torá por tantos meses, pero tenía que agotar un curso. No, solamente cree en Jesús y serás salvo. Solamente cree en Él y tendrás santidad y serás justificado y podrás entrar a su presencia y ahora eres nueva criatura y ahora has entrado al reino de los cielos. Es diferente. Por eso es que los sacerdotes de ese tiempo, los ministros de la ley, los saduceos y los expertos de la Torá en ese tiempo no podían entender a Jesús. No podían entender cómo él no le importaba que sus discípulos recogieran trigo en el día del sábado, si era una ley inquebrantable, nadie podía trabajar en sábado. Pero Jesús les decía, pero si ustedes llevan a su asno a que beba agua en día del sábado, si tienen misericordia de su asno para darle de beber agua, pues cómo no el Padre tiene misericordia para con sus hijos. Entonces Jesús no vino a abolirlo, vino todavía a darle un mayor cumplimiento, una mayor explicación a la ley, su máxima expresión a través de Jesús. Por cuestión de tiempo, hasta acá lo vamos a dejar, pero quiero que quede si algo de todo lo que hemos hablado. Sé que Romanos es muy profundo, hay frases que siente uno que lo envuelve y que lo enrolla en su escritura, pero si algo podemos concluir de esta clase y que quisiera dejarles en el corazón, es que te sientas justificada, es que te sientas santificada. Es que al creer en Jesús, tú tengas la plena convicción que has recibido vida eterna, que tienes la salvación y que nadie te la puede quitar, porque nadie te la dio más que Jesús. Nadie, no la puedo perder porque no la gané, solo pierdes lo que has ganado. Yo me esforcé por trabajar y gané algo,
está bien, es tuyo y lo puedes perder. Lo pierdo porque yo trabajé para ganarlo. Pero algo que no me costó, algo que solo lo obtuve porque creí en Jesús, definitivamente nadie me lo puede quitar. Solamente Cristo. Él es el único que me la dio gratuitamente y Él es el único que la puede quitar. Y su gracia, su salvación y su favor, Él la da a manos llenas para todo aquel que crea en Él. Y necesito obedecer o entonces voy a tener libertad para pecar. No, 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 al contrario, porque ya has entendido la ley, porque ya has entendido la gracia, al contrario, ahora te vas a guardar más, porque estamos agradecidos, porque lo amamos, porque creemos en Él, porque Él nos da a elegir entre el bien y el mal. Yo ya entendí que voy a ir por el bien, no por el mal. Y entonces esto me ayuda a caminar con más ligereza, con más confianza, con más seguridad, pero otra vez más libre, más libre, más libre en Él. Ya no somos esclavos del pecado, ahora somos libres en Cristo Jesús. Ya somos personas que estamos justificadas a través de su sangre. Así que si algo podemos dejar en esta tarde es eso, el que te puedas sentir justificada, libre, santificada. Ya no hay pasado, ya no hay mancha, ya no hay pecado, ya no hay de qué avergonzarte. Ahora tú eres nueva criatura y ahora eres hija de Dios, salvación, santa. Dice, tú eres la novia santa de Dios. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a cada uno de ustedes por hacer este tiempo, por siempre mantenerse en este proceso de formación en el que el Señor a todas nos habla, nos educa, nos instruye y nos sigue guiando en este crecimiento, en este caminar. Les mando un fuerte abrazo a cada una. Nos vemos hasta la próxima. Bendiciones.